Elige bien. Elecciones Generales 2021. Vamos a repetir la formalidad, por favor. En 30 segundos, una breve presentación de cada una. Comenzamos con Aceli, por favor. Hola, Lucar, muchas gracias por la presentación. Soy Aceli Rabasa, madre de familia, abogada de profesión. He sido asesora en el Parlamento y conozco su funcionamiento por dentro. No voy a aprender ni a improvisar. Al contrario, llego con propuestas claras como la titulación gratuita en universidades públicas. No pretendo ser un otorongo más. Por eso quiero un Congreso eficiente. Vamos a reducir el receso parlamentario de 75 a 15 días para que los congresistas trabajen como todos los peruanos. El país ya no soporta más confrontación. Yo postulo con el firme compromiso desde Victoria Nacional, el Partido de las Campanas, de aportar a la estabilidad del Perú para superar esta crisis y esta pandemia y reactivar nuestra economía. Vamos a escuchar ahora a Katherine Ampuero. Breve presentación de sí misma, Katherine Ampuero. Gracias, Nicolás. Soy Katherine Ampuero, estoy postulando por el Partido Alianza por el Progreso con el número 3. Soy abogada sanmarquina con casi 20 años en el ejercicio de la profesión y la mayor parte de ellos destinados a defender los intereses del Estado en casos emblemáticos de corrupción, lavado de activos y crimen organizado. Fui procuradora del caso Odebrecht, despedida por haber denunciado al presidente de turno por sus vinculaciones con la empresa corrupta Odebrecht. Denuncié también expresidentes, ministros, empresarios y empresas de la organización criminal del Club de las Constructoras, pero también tengo experiencia de haber laborado como asesora principal en la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso y asesora de la alta dirección de la Defensoría del Pueblo. Ahora pretendo llegar al Congreso porque soy garantía de una fiscalización sin blindajes e impulsaré normas para la transparencia y la fiscalización de los recursos públicos. Gracias. Yo quisiera comenzar con una conversación, una respuesta muy breve, porque tenemos que ir a la pausa. Lo voy a dejar mejor solamente planteada, porque creo que no nos va a dar tiempo para una respuesta. Quiero que cada una diga por qué su candidato a la presidencia sí y el otro no. Es decir, ¿por qué George Forsyth sí y no César Acuña? Y a Katherine Ampuero, ¿por qué César Acuña es el indicado y no lo es George Forsyth? No sé quién puede empezar. Aceli. Claro. ¿Por qué no César Acuña? ¿Vamos a la pausa o empezamos ahorita? Ahorita, primero empezar felicitando a los hermanos aliancistas, a todos los hinchas aliancistas por este fallo de la TAS. Yo sí estoy de acuerdo porque el club Carlos Stey es un club como el señor López y Aliaga, por ejemplo, que no paga sus deudas, que no paga sus impuestos, y la gente que no cumple con la ley tiene que ser sancionada de todas maneras. Ahora, ¿por qué nuestro candidato George Forsyth sí? ¿Por qué George Forsyth sí y César Acuña no? Gracias, Nicolás, por la pregunta. ¿Por qué los electores tienen que optar así? Forsyth ha demostrado un liderazgo comprobado en los momentos de tomar decisiones, en los momentos difíciles como vive ahora actualmente en nuestro país. Lo ha hecho enfrentándose a las mafias más grandes existentes en la Victoria, y ha demostrado poder sacar adelante un distrito que ha sido uno de los más complicados de nuestro país. Y también lo ha demostrado al reorganizar la campaña hace un mes atrás, a un mes de las elecciones, y que además no le tembló la mano para asumir cambios importantes en la campaña, y estamos viendo los resultados hoy precisamente que están mejorando las encuestas a nuestro favor, ¿no? George Forsyth es un líder que ha convocado además a todo un equipo importante de profesionales que lo respaldan y que va a llegar a cambiar precisamente la manera de hacer política en este país. Al contrario, el señor Acuña pues ha llevado en sus filas, en las filas de Alianza para el Progreso, personajes como Benicio Ríos, como Edgar Donaire, hoy ambos presos, son congresistas que están sentenciados, presos, y además al señor César Villanueva, que hoy está en prisión domiciliaria por haber recibido sobornos de la constructora Odebrecht, esas que se aprovechan pues del pueblo peruano, y lo cual no lo legitimita para poder gobernar el país. Vamos a escuchar a Katherine Ampuero. Katherine, ¿por qué César Acuña sí y George Forsyth no? Porque en esta crisis sanitaria, económica, de inseguridad ciudadana, de corrupción,
el único que ha demostrado en la cancha una capacidad de gestión tanto pública y privada es César Acuña Peralta. Una gran gestión pública porque ha sido 2 veces alcalde, una vez en Trujillo, una vez gobernador regional en La Libertad, 2 veces congresista. Y en lo privado, les guste o no, es un gran empresario que da trabajo a más de 10.000 familias, que paga impuestos de 100 millones de soles, mientras George Forsyth está investigado por corrupción, por haber utilizado dinero de la Municipalidad de La Victoria para dar contratos onerosos, suculentos a sus amigos que no cumplían con el perfil adecuado, al mismo estilo de Richard Swing. Ni siquiera ha terminado Forsyth con su gestión en la Municipalidad de La Victoria. Entonces él no tiene una capacidad de una gestión privada. No se sabe ahora en qué trabaja, no se sabe cuánto de impuestos paga, da trabajo a familias, tampoco se sabe. Y también ha llevado en sus filas, además de él, estar investigado por la Fiscalía Especializada Anticorrupción, por hechos de corrupción, el número 1 en su lista también investigado por el caso Lava Jato. César Acuña Peralta no tiene investigaciones o procesos por corrupción. César Acuña Peralta no tiene acusaciones de haber recibido plata de las corruptas empresas para financiar sus campañas políticas. Y hay un mea culpa del pasado, pero que ahora está en sus listas presentando a gente, como somos los invitados a esta lista, gente que no tiene investigaciones o procesos por corrupción, como el número 1 de la lista de Forsyth, y gente con experiencia, con capacidad de servicio a la ciudadanía. Muchas gracias a Catherine. Vamos a entrar ya a la discusión. ¿Cuáles son las propuestas más importantes que hace Aracely Rabasa como candidata? Estoy leyendo que plantea la gratuidad, o sea, modificar la ley universitaria para que sea gratis la titulación en las universidades públicas. Sí, hay que precisar, querido Nicolás, que la indagación preliminar tiene una diferencia contra sentencias ya establecidas, como son las del señor Humberto Acuña, pues que es hermano y además es parte de la organización de Alianza por el Progreso. No es solo el pasado, el presente. El señor Humberto Acuña es miembro de la Dirección Ejecutiva Nacional y secretario nacional también de la organización partidaria del partido por el que postula la señora Ampuero, ¿no? Después de eso, sí, precisamente, vamos a hacer un cambio en la una modificación precisamente en el artículo 100 de la ley universitaria, porque la gratuidad de la enseñanza se señala en este artículo, pero esta no alcanza hasta la titulación, porque cuando quieres sacar tu título universitario, te cobran entre 2.000 y 6.000 soles, lo cual es totalmente injusto y además que te cobran costos tan absurdos como las constancias de no adeudo de libro o las constancias de haber egresado de tu facultad, cuando esta es información que ya la tiene la universidad y no le cuesta absolutamente nada. Nosotros estamos a favor de la calidad de la educación, sí, pero no de los costos abusivos de estas universidades, porque el que tiene que ser beneficiado, como señala e indica la ley universitaria, es el estudiante. Luego tenemos una propuesta importantísima para mejorar y hacer un Congreso más eficiente, con menos floro y más acción. Proponemos la reducción del receso parlamentario. Hoy hay 4 meses, 75 días de receso parlamentario donde no hay sesiones de comisiones ordinarias, ni tampoco hay plenos ordinarios. En una crisis como la encontramos y donde nosotros, los peruanos, necesitamos que los congresistas trabajen 24/7, no nos podemos dar ese lujo. Vamos a hacer una modificatoria en el reglamento del Congreso para que este receso pues sea solo de 15 días y los congresistas comiencen a trabajar como todos los peruanos. Adiós a las vacaciones congresales del Parlamento de la República. Catherine Ampuero, ¿cuáles son las más importantes propuestas de Catherine? Si quieres responder a Aracely, por supuesto, ¿no? Tienes el espacio abierto. Bueno, la verdad es que me he perdido un poco de la entrevista por problemas de internet. Quería saber si se escuchó el por qué César Acuña y por qué no Forsyth. Sí, eso lo escuchamos perfectamente. Ya. Y Aracely contestó que el tema de investigaciones no es un problema del pasado, sino es presente por el caso de Humberto Acuña. Humberto Acuña no es candidato ni a la presidencia, ni tampoco al Congreso de la República.
En cambio, el presente es que el candidato presidencial Forsyth sí está investigado por corrupción. Y el candidato al Congreso en el número 1 también está investigado por corrupción. Exitosa. El candidato presidencial Acuña no tiene procesos o investigaciones por corrupción, no tiene acusaciones de haber recibido dinero de empresas corruptas ni de haber malgastado el dinero cuando era alcalde o gobernador regional. Con respecto a las propuestas de Araceli, me parece que en ese tiempo que utilizan del suspensión, digamos, de la labor parlamentaria, lo que deben hacer los congresistas es una labor de representación. Es verdad que no todos los congresistas la realizan, pero eso es una cuestión de personas, porque es muy importante la labor de representación que tiene que tener un congresista, ese contacto con la ciudadanía para que pueda escucharlos en sus necesidades, en sus preocupaciones, sobre todo de la gente invisibilizada, porque los congresistas deben ser la voz y que recibe, digamos, esos reclamos de los ciudadanos para poder gestionarlas ante las autoridades pertinentes y poder solucionar esas necesidades que tiene la población. Los congresistas también, como dicen, tienen que ensuciarse los zapatos. La ciudadanía necesita ver por quiénes está representado en el Congreso de la República, necesita tener contacto con sus autoridades. Entonces yo creo que lo que debería de haber, más que reducir el plazo, es una fiscalización para que los congresistas realicen esa labor de fiscalización a la que están obligados a hacer. Vamos con Araceli. ¿Qué tiene que decir Yo creo Araceli? que el receso sí es necesario que se reduzca porque tenemos que trabajar. Nosotros normalmente podemos sesionar en las mañanas en comisiones como es lo común en el Parlamento, y la señorita Puero pues debe saberlo porque ha trabajado en el Parlamento, y por las tardes, noches, podemos hacer el trabajo de representación. Nosotros desde Victoria Nacional proponemos un despacho de puertas abiertas en contacto permanente con el ciudadano para recuperar la confianza del poblador en su autoridad y en este caso en su congresista. Ya lo ha dicho nuestro líder George Forsyth, precisamente, que nosotros no vamos a trabajar desde un escritorio, vamos a trabajar en la calle, como él ya lo ha demostrado que sabe hacer. Y Araceli Rabasa pues coincide con eso, y precisamente es que vamos a tener un despacho de puertas abiertas para solucionarle la problemática al ciudadano de a pie, porque si bien es cierto, yo como congresista no puedo hacer obras, yo sí estoy en la obligación de gestionar precisamente sus obras, de gestionar su problemática para buscarle una solución, porque soy tu voz y tu representante desde el Parlamento. Catherine Ampuero. La labor de representación implica no sentarse detrás del escritorio en una oficina, necesariamente. Tienes que salir donde está la población y hay que conocer la realidad. Y sabemos, por ejemplo, que las personas, las que trabajan, por ejemplo, en ollas comunes, en comedores populares, las mañanas para ellas es fundamental. No esperemos sentados en el despacho a que ellos vengan. Nosotros hay que ir a escucharlas. Esa es una obligación de los congresistas. Y así que esa labor de representación se tiene que hacer de manera eficaz y eficiente. Obviamente, sin descuidar lo que es la labor de fiscalización, en la cual yo tengo muchísima expertise, muchísima experiencia, porque no me ha temblado la mano, jamás, y tampoco me temblará para denunciar a quien tenga que denunciar, sea de derecha, sea de izquierda, sea de centro, sea de cualquier color político. Yo no estoy para blindar absolutamente a nadie. Y también, obviamente, tenemos la labor legislativa, porque sí, tengo experiencia. Yo no voy a ir al Congreso a aprender. Yo sé lo que es la elaboración de una norma, de los trámites parlamentarios, y no pretendo, como muchos otros, que a veces se pasan 5 años en el Congreso de la República y lamentablemente ni siquiera la Constitución lo han leído. Ya hemos visto eso en el pasado y es el momento, creo, que el ciudadano tiene la obligación y la responsabilidad de tener un voto informado, de elegir bien si queremos realmente empezar un cambio que el país necesite, requiere, pero un cambio con rumbo. Sí, yo quisiera que terminemos con ambas diciéndole a la gente que nos está escuchando, viendo y siguiendo en las redes, ¿qué van a hacer? O sea, imaginémonos que es 28 de julio, que se tiene que instalar ya sea George Forsyth o César Acuña, o quien fuera, pero ¿qué haría su candidato frente al drama nacional que estamos viviendo? O sea, es una catástrofe esto desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista económico.
¿Qué haría George Forsyth? Sí, querido Nicolás, yo para empezar quería preguntarle a la señora Ampuero, como ella promueve la lucha contra la corrupción, que si estaría de acuerdo pues con que Humberto Acuña, el hermano de su líder, que es actual secretario nacional de organización partidaria, sea expulsado de la bancada parlamentaria y del partido político que éste representa. Pero George Forsyth ya lo dijo en diferentes entrevistas, vamos a llegar a garantizar primero la vacunación. ¿Por qué? Porque necesitamos, para cualquier reactivación económica, estar vacunados. Para eso vamos a hacer que el público y el privado trabajen de la mano, porque nosotros creemos que no debemos caer en izquierdas radicales, ni tampoco en derechas ultraconservadoras. Necesitamos apoyarnos como peruanos para juntos y unidos salir de esta crisis. Luego el proceso de vacunación acelerado, pues vamos a tomar las medidas necesarias en el tema económico, por ejemplo, con la reactivación económica, respecto a un reactiva, pero que sí llegue a los pequeños, a los micros y a los informales. El emprendedor peruano está esperando mucho de su Estado y nosotros vamos a ser la voz de estos emprendedores para darle un reactiva con periodos de gracia necesario para que puedan sacar adelante su emprendimiento y reactiven nuestra economía a través de trabajo para muchos peruanos. Vamos a terminar con Catherine Ampuero. Catherine, ¿qué haría Alianza por el Progreso en el gobierno frente a la situación que estamos viviendo? Bien, respondiendo a la pregunta de la candidata, yo soy coherente entre lo que digo y lo que hago, no como la candidata. Yo ya he señalado expresamente que Humberto Acuña deberá responder ante la justicia y he hecho un llamado a la Corte Suprema de Justicia para que resuelva de manera inmediata y rápida la situación jurídica de Humberto Acuña. Y si lo tienen que sancionar, que lo sancionen. Y si lo tienen que inhabilitar, que lo inhabiliten. Y digo contradictoria de la candidata porque parece que ella quiere que gane Forsyth para que ya no tengamos 6 expresidentes investigados por corrupción, sino para que tengamos 7 expresidentes investigados por corrupción. Es hora de decir basta, ya no quiero más expresidentes por corrupción. ¿Qué cosa haría de llegar al gobierno César Acuña Peralta? Lo inmediato, lo que tendrá que hacer es asegurar la vacunación de todos los ciudadanos, porque con eso aseguramos la vida y la salud de todos los ciudadanos. Para ello, ya César Acuña ha demostrado en la cancha que él sí tiene la capacidad de una gestión pública y privada. Y obviamente tocaremos la puerta de la entidad privada para que ayude no solo con la adquisición de las vacunas, sino también para su correcta distribución a nivel nacional y su correcta aplicación, con ayuda obviamente del Ministerio de Salud, de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Policiales y también de la sociedad civil, que tienen que involucrarse en esto que nos atañe a todos los peruanos, porque asegurando la vacuna para todos los ciudadanos, no solamente estamos solucionando la crisis sanitaria, sino también la crisis económica. Es como matar a 2 pájaros de un tiro, porque cuando la persona está bien en su salud y en su vida, obviamente con eso va a tener la seguridad de poder retornar a sus centros de trabajo y con eso vamos a reactivar la economía del país. Tenemos que terminar por hoy, el tiempo se ha vencido. Yo le agradezco a ambas y les deseo mucha suerte. A Celi Rabasa, candidata por Victoria Nacional con el número 10 por Lima, y Catherine Ampuero, candidata al Congreso por Alianza por el Progreso en Lima con el número 3. Muchas gracias a ambas. Elige bien. Elecciones Generales 2021.